un tema muy controversial, muy bonito, pero controversial, que es el de reinserción y sistemas penales. Entonces, bueno, para darles un poquitito de instrucción, conmigo pueden en cualquier momento, ¿verdad?, agregar preguntas. Yo trato incluso de ayudar al compañero revisando las preguntas. Si no las veo, pues ahí él me dice. Y también hoy vamos a promover un poquitito de participación. Vamos a tratar de mantener, ¿verdad?, mucho respeto ante los puntos de vista de los demás, porque este es un tema que a veces puede causar cierto roce o puede crear cierta contradicción de opiniones muy fuertes. Entonces vamos a ir poco a poco por acá en el tema. Entonces, bueno, vamos a ir dando inicio. Repito, hoy vamos a estar en reinserción y sistemas penales. Dentro de lo que es todo el trabajo que vamos a ir haciendo en el tema, vamos a tener una introducción, vamos a hacer unas preguntas iniciales con respecto a la participación perdón, una participación en grupo con respecto al tema. Entonces así vamos a poder ir definiendo un poquitito dónde estamos y por qué es importante este tema, porque muchas veces se puede consultar o muchas veces podemos ver que cuando hablamos de reinserción y sistemas penales, ¿verdad? Nos cuestionamos por qué es importante para nosotros, ya sea personas que no están estudiando criminología o ciencias policiales o derecho, ¿por qué es importante para esas personas? Entonces, ¿verdad? Para cualquier tipo de estudiante, para cualquier área, cualquier rama, ¿por qué es importante saber sobre esto? Entonces vamos a conversar un poquitito sobre ello, vamos a ver la definición y también vamos a hablar un poco del contexto latinoamericano y les voy a dar un poco de información sobre autores académicos para que puedan proceder a hacer lecturas. Si gustan. Entonces, bueno, qué es lo que vamos a hacer? Vamos a entender el contexto, el concepto de reinserción de los sistemas penales y también vamos a reflexionar sobre el impacto y la aplicación. Muchas veces escuchamos esto y entonces inmediatamente decimos, sí, es sobre las cárceles, ¿verdad? Pero tal vez a veces nos falta un poquito más para ir entrando a fondo en el tema. Con respecto a la reinserción, yo creo que es un tema que si las sociedades a nivel, vamos a hacer mucho contexto de Latinoamérica, pero en realidad van a ver que mucho de lo que conversamos tiene mucha injerencia y aplica para nivel al menos Estados Unidos, incluso a nivel europeo. En la parte de Asia, no podría agregarlo por acá en temas de derecho y demás, porque aparte que es diferente, su sistema político es distinto, entonces no lo vería como algo que pueda estar uno alineado con el otro. Sin embargo, acá podemos ir viendo que la reinserción en Latinoamérica y en otros sistemas penales de lo que es Norteamérica, lo que busca es realmente que haya por medio de diversos medios, de estrategias, ¿verdad? Que haya una inserción del individuo en la sociedad después de que ha cometido delitos. Entonces, de ahí es donde venimos y por eso les digo que es un tema controversial, porque ahorita vamos a ver unas cosas con respecto a esto, ¿verdad? De que sea un beneficio tanto para ellos como para la sociedad y sé por medio de lo que uno va viendo, ¿verdad? Cómo es que en general pensamos como pueblo, como sociedad dentro de nuestros distintos países con respecto a esto. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre la importancia. Entonces, ahorita les mencionaba, y buenas tardes a todos, por ahí estoy viendo en el chat. Entonces, espero que todos estén muy bien. Tenemos de México, creo que Perú, por ahí vamos viendo. Ok, listo. Entonces, vamos a hablar un poquitito sobre la importancia que tiene este tema. Entonces, ahorita hablábamos de que la importancia no es solo a un nivel de personas que trabajan, ¿verdad?, en este tema, sino también para personas que no están estudiando sobre este tema, nos va a habilitar y nos va a ayudar a tener una comprensión de la justicia mayor y un nivel crítico mayor. Entonces, entendiendo esto, nosotros vamos a comprender los sistemas penales, qué es lo que permite la reinserción como tal, ¿verdad?, para tener una visión más clara y completa de cómo funciona la justicia de un país. Ahora que está muy en boga lo de lo de El Salvador, ¿verdad? Y por eso les digo que todo esto es un tema bastante controversial porque muchas de estas aristas con temas de reinserción a la sociedad no se están poniendo en práctica, por ejemplo, en El Salvador. Ahora, sí quiero aclarar que aquí no estoy emitiendo criterios de qué me parece a mí bien
o qué me parece que no está tan bien, porque vamos a pegarnos directamente a la doctrina, a la literatura como tal, y vamos a emitir opiniones, por supuesto, sobre lo que cada uno piense, pero desde mi punto de vista, cuando sea algo fuera de la literatura, yo les voy a mencionar, ¿verdad?, cuál es mi punto de vista personal. Entonces, dentro de esto hay todo un tema del manejo de las consecuencias del comportamiento delictivo. Entonces, esta es la primera razón por la cual es importante que nosotros como ciudadanos comprendamos la reinserción y los sistemas penales, porque hay muchas veces que podemos ver que en el contexto social vamos a escuchar a muchas personas que se quejan de los temas de los sistemas penitenciarios. No es que quiere decir que eso esté bien o mal, sin embargo, a veces hay mucho desconocimiento sobre el contexto que se está queriendo llegar. Alvin, si gustas, y si pronuncié bien tu nombre, si gustas, me puedes decir. Como, buenas tardes, un placer para mí poder compartir este escenario con ustedes. Eh, Muchas la, gracias, pre- igualmente. la pregunta no sé si serán al final o puedo interrumpir. No, eh, claro, decime, no hay ningún problema. ok, la pregunta mía, la preocupante mía es, ¿qué se hace o qué han hecho en los países que usted ha mencionado? Hay políticas, hay, no sé si existen capacitaciones técnicas donde los reos puedan salir con algunas técnicas para que se puedan reinsertar a la sociedad como ente productivo, porque así sería una de las formas más posibles de que para que ellos no sean reincidentes en los delitos. Exacto. Sí, muchas gracias, Alvin. De hecho, ahorita vamos a ver un poco más sobre el tema, pero aquí es donde viene la gran importancia de comprender esto, porque a nivel de sociedad, y ya esto es más opinión, no mía, sino lo que uno escucha en la opinión, ¿verdad? Popular, lo que uno generalmente escucha es eh, si están en la cárcel, que se queden ahí. O incluso a veces hay comentarios mucho más severos, ¿verdad? Que dicen como si lo que están es en esto, pues que mueran y listo. Entonces, aquí es donde vamos un poquitito a la temática del criminólogo. El criminólogo como tal debería de ser un gran abogado de la reinserción social. Entonces, respondiendo a tu pregunta, los criminólogos trabajan muy fuertemente en poder buscar y poder promover programas de reinserción social. Yo te voy a comentar en el caso de Colombia, en el caso de Costa Rica, el caso de Panamá, que son los que conozco más a fondo, ¿verdad? Con respecto a tu pregunta, sí existen programas de reinserción. Y de hecho es parte de los sistemas penitenciarios. Ahorita lo vamos a ver un poquitito más en la teoría, pero en Costa Rica en específico tenemos varios programas de reinserción social, tales como certificaciones técnicas, incluso, bueno, yo personalmente trabajé en uno de los centros penales en temas de objetivos y liderazgo positivo. Se trata de que las personas que estén dentro de los centros penales puedan aprender sobre no solamente tecnología, sino cualquier otra carrera que pueda llamarle la atención. Y hay un centro universitario a distancia que ellos pueden utilizar en Costa Rica específicamente. Ahora, también hay otros temas, ¿verdad? Con respecto a habilidades, tal vez no de ese tipo, sino más habilidades de hacer, más manuales, ¿verdad? Temas de mecánica, temas de hacer esculturas, cosas artísticas. Entonces, todo esto sí existe en el sistema penal de Costa Rica, y al menos los que te mencioné, Panamá, Colombia, y sé que Estados Unidos lo tienen algunos centros penales, no lo podría generalizar, pero esa sería la respuesta con respecto a eso. Y Keishla, espero estar diciendo bien tu nombre, y Alvin, espero haber Sí, respondido tu pregunta. Keishla, adelante, por favor. En realidad en Puerto Rico y Estados Unidos sí existe el programa que está hablando la profesora para rehabilitación, se le llama. Puerto Rico ahora mismo tiene un programa para pequeños delincuentes, como ellos le llaman, o juveniles, para que terminen su high school, terminen la carrera que ellos quieran, sin importar qué delito hayas cometido. Ujú. También existen trabajos, tanto voluntarios como trabajos con paga, como trabajos que te bajan tu condena por diferentes razones. Ujú. En Estados Unidos a nivel federal y a nivel estatal también existen los programas. Solo es Muchísimas saber gracias. buscar las herramientas
pero sí existe por los Muchas derechos de gracias. nosotros constitucionales en realidad. Sí, no, y muchísimas gracias por el aporte. Me encanta que vayamos aportando porque así todos conocemos, ¿verdad?, de los distintos países. Por aquí ya vi que también en Uruguay, Estados Unidos estaba segura de algunos estados que sí conocía. Puerto Rico ya lo mencionaste, también, bueno, Colombia, Panamá, Costa Rica. Entonces sí hay distintos programas y como vos decís, es el tema de buscar. Ahora, aquí vamos a un tema adicional en el por qué es importante comprender todo este contexto y por eso les decía que es un poco controversial, porque yo creo que podría ser que en algunas de las mentes por ahí esté pasando el pensamiento de, bueno, pero si no estudian o no lo usan o salen del centro penal y vuelven a cometer los delitos, y bueno, ahí es donde vamos a ir a todo un contexto que vamos a desarrollar en unos minutos. Tenemos el desarrollo de la empatía. Aquí es donde venimos todos a aportar un poco de cada uno de nosotros. Cuando nosotros hablamos del tema de centros penales, acción delictiva, ¿verdad? Encuentros antisociales o lo que hemos hablado anteriormente de psicopatías y demás. La empatía, debido a que nosotros estamos viendo nuestra sociedad transgredida, aquellos que estamos hacia el otro lado, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Empezamos a disminuir esa empatía necesaria para poder ayudar a que la sociedad realmente vuelva a tener un rumbo más positivo y menos delictivo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que hay muchos temas con respecto a si esta persona hizo esto, no se le va a ayudar. Entonces hay un tema de estigma, hay un tema discriminatorio, hay muchos temas complejos, porque incluso hay familias víctimas de actos delictivos que, por supuesto, la empatía o ese desarrollo de empatía es bastante complejo. Entonces ahorita vamos a hablar un poquitito también más de eso. Clara. Hola, ¿me escuchan? Hola, ahí te escucho. Hola, ¿me escuchan? Ah, vale, gracias. Buenas noches. Bueno, yo soy de Bolivia, pero vivo en España. Aquí en España yo tengo entendido que hay programas para ayudar, digamos, de reinserción en Bolivia también, pero yo creo que en todo el mundo hay, porque imagínate, como decías tú recién, ¿por qué vuelven y de nuevo cometen el mismo delito? Ya lo vemos en Estados Unidos, que se lo ve siempre. Las noticias salen y de nuevo, y por último lo ponen a cadena perpetua algunos. O sea, a la condena a la muerte que hay allí, ¿no? Cosa que aquí en Europa, por ejemplo, está prohibida la pena de muerte. Entonces, ¿qué pasa con tanto que hay, tanta seguridad, hay tantos programas y cada vez más avanzados los programas? En algo está fallando. Yo Sí. creo que, por ejemplo, se dice, bueno, que terminen el colegio, que terminen una carrera universitaria, que hagan trabajos manuales. Claro, eso es, no te puedo decir algo para distraer, tener la mente ocupada, ¿no? Enfocarse en algo. Pero para trabajar el yo interior, que haya un cambio de mente, de corazón, me parece que ahí se está fallando. O Sí. sea, está enfocado en una carrera, por ejemplo. Tú has estudiado criminología y no sé qué otra cosa, ¿no? Que has estudiado varias Sí, cosas. sí, Comentaste. derecho, administración y criminología. Pero todo eso no te enseña a cómo llevar la vida realmente, la vida real que tienes que llevar frente a los problemas de la vida. O sea, está enfocado en Correcto, ciertos temas, ¿no? es Y, correcto. y pienso lo mismo en la gente que está en la casa. Pienso lo mismo que también la gente la enfoca en una carrera o en algo, pero ¿cómo nos podemos, cómo se puede valorar como persona? ¿Cómo puede decir, ah, yo valgo, yo tengo el potencial de lograr grandes cosas, yo valgo mucho, he cometido tal error, pues ahora relleno, o sea, ayudarse a perdonarse a él mismo y mejorarse como persona, como han dado en otra Claro, clase aquí, ¿no? sí, Entonces, ahí yo pienso que hay un fallo muy grande porque vuelven a lo mismo, o sea, no hay un cambio interior, digamos, no hay ese, no sé cómo decirlo, no sé si me entiendes. sí, claro. De hecho, lo que me estás comentando para mí, ¿verdad? Se une incluso a la pregunta que hizo el compañero, creo que fue Alvin, ajá, del rol que se desempeña o cuál rol desempeña la criminología en la prevención, lo que vos me decís y el cambio interno.
Este sí es mi criterio profesional personal. Creo a nivel profesional que lo que está ocurriendo en nuestras sociedades es que se está trabajando mucho a nivel reactivo. Entonces, esto que estamos viendo aquí, hoy estamos pensando en preventivo o reactivo. Sin embargo, todos estos programas que estamos conversando, como los de estudio, ¿verdad? Los de sacar su bachillerato, enseñarles alguna habilidad para poder desempeñarse, todos estos son programas meramente reactivos. Cuando yo me refiero a proactivo y reactivo, de hecho en la policía, el término para la policía preventiva es proactiva, ¿verdad? Va a prevenir y tratar de que el delito no suceda. Ahora, cuando hablamos de la reactiva, hablamos del Poder Judicial en la mayoría de los países, que es cuando ya sucedió el delito, bueno, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? ¿Cuáles son las represalias de lo mismo? Lo que ocurre es que creo que estamos pensando mucho en las represalias, estamos pensando mucho en lo que sucede después del delito. No estamos como países todavía tan enfocados en esas prevenciones. Hay programas preventivos, pero yo pienso a nivel profesional que deberían de ser muchísimo más fuertes con la ayuda y con la intervención de trabajadores sociales, psicólogos, criminólogos, para que estos programas lleguen al fondo. Ahora, por supuesto, y ahí espero haber respondido tu pregunta, Alvin, de una vez en ese momento. Y ahí es donde vamos a la parte del hogar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que en el hogar tenemos todo un tema de educación a los padres que muchos países tienen programas, pero ya las mismas familias deciden no ir, por ejemplo, o las mismas familias no tienen este contexto de la importancia que esto da. Entonces, cuando nosotros lo vemos desde un punto, hay una raíz bastante profunda que tenemos que atacar, que es más a lo interno del hogar, al fortalecimiento de la familia. Yo no estoy aquí hablando de la familia tradicional ni demás, estoy hablando de los lazos familiares, las relaciones interpersonales, para de ahí poder decir, bueno, lo que yo quiero de aquí en adelante es esto y esto. Entonces, de ahí podemos tratar de prevenir todo esto, incluso dando charlas en colegios, dando charlas en otros lugares donde podamos decirles a los jóvenes, hay otras maneras de hacer dinero, en lugares, por ejemplo, conflictivos, que es lo que hablábamos en otras ocasiones, ¿verdad? Entonces, creo que hay mucho más allá. No es un sistema fácil, no es un tema fácil de abordar. Sin embargo, si todos nos uniéramos como sociedad, ¿verdad? En empezar a ver esta parte real, esta profundidad de cuál es esa causa, cuál es la raíz, y empezáramos a trabajar desde que están muy niños, podríamos incluso reducir la cantidad de sistemas reactivos. Y ahí tenemos mucho ejemplo, Noruega. Un día de estos, recientemente estuve viendo un programa sobre las cárceles en Finlandia. Entonces estaba tratando de hacer un análisis, ¿verdad? De cómo es que las personas que están en Finlandia, por qué solo está esta cárcel y por qué los delitos casi todos son relacionados a drogas. Y ahí hay todo un tema que ahorita no voy a ahondar en él porque nos faltan varias cosas, pero sí tiene mucho que ver en el cómo la sociedad se desempeña. Ahora, muchas gracias, Clara. Espero ahí haberte aportado un poquito con tu opinión también. Ahora, yo creo, aquí dice Nayib Bukele, presidente de El Salvador, asegura haber arrestado más de 68,000 pandilleros. ¿Qué opina de esta estrategia para su aplicación a nivel Latinoamérica y poder acabar de una vez por todas con la delincuencia organizada? Bueno, aquí es donde vamos a un poquitito, ¿verdad? Los temas controversiales, pero sí voy a dar mi opinión. Ahí yo tengo una opinión dividida. Mi opinión a nivel de persona, por supuesto, es mucho mejor, andamos en la calle tranquilos, podemos salir, no hay problema, se puede usar el transporte público. Aquellas personas que pueden atentar contra mi vida o son parte de pandillas o son narcotraficantes están fuera de eso, y por lo tanto eso va a beneficiar a mi hijo, a mi hija, vamos a tener menos riesgos y demás. Esa sería pues mi opinión de persona, ¿verdad? De lo que yo digo, ok, eso sería un mundo ideal. Sin embargo, como criminóloga, cuando veo más allá, cuando veo más al fondo en el tema de los derechos humanos, entonces me pregunto, ¿cuántas personas estarán ahí realmente porque sí son de pandillas y porque cometieron un delito? Porque si bien es cierto, me imagino su mayoría sí lo debe ser, puesto que los índices de criminalidad bajaron radicalmente, tienen que haber personas que probablemente no
no cometieron un delito o incluso personas que pudieron haberse reformado. Esa es mi opinión profesional. Ahora, no es que esté en acuerdo o en desacuerdo, sino que mi opinión está dividida, ¿verdad? A que yo creo que sí sería importante que El Salvador, desde un punto de vista no solamente reactivo, que es el que está tomando, sino que empiecen a trabajar en programas preventivos, que no sé si lo están haciendo, lo desconozco, si están trabajando en programas preventivos en lugares de, ¿verdad?, de riesgo social y otras cosas. Pero a lo que voy es que no hay una solución total para todo un problema tan grande que tiene un montón de aristas. Esa sería mi respuesta. Vamos a ver por acá. Sí, claro, yo puedo compartir la presentación. Bueno, de hecho creo que la universidad me ayuda compartiendo la presentación. Y Sí, no lo así están es, haciendo. Magali. La presentación se envía en una vez que terminemos la clase en los próximos días. Y Ok. de todas maneras, ya que interrumpimos un momentico, tenemos al Claro. señor Mario Pedraza Ujú. para justamente darle derecho a palabra. Mario, por favor, adelante. Aló, buenas tardes. Claro, Eh, buenas tardes, don Mario. Gracias, muy gentil. Mario Pedraza desde Colombia. Yo quería hacerle una pregunta que consiste en lo siguiente. ¿La comunidad internacional se ha ocupado de qué manera para que América Latina tenga apoyo de países que son acompañantes en muchos temas de derechos humanos, como en el caso de Colombia, que tiene una población carcelaria muy alta y que sus condiciones son realmente infrahumanas? Es uno de los problemas que tiene. Pero la comunidad internacional sí tiene ofertas muy interesantes alrededor de eso, como el caso de Canadá. En Canadá se respeta de manera muy interesante los casos de derechos humanos y al mismo tiempo ellos tienen políticas internacionales para convocar a otros países y ayudan a otros países. Ellos estuvieron en Perú, tiene muy claro el tema del hacinamiento, eso en inglés se llama el overcrowding, y las cárceles de Canadá, particularmente la cárcel de Quebec, tiene unos programas muy interesantes. Yo quisiera preguntarle, doctora, si de qué manera conoce usted o puede aportarnos ese interés internacional de los países, ya sean europeos o los Estados Unidos, u otros países ante los cuales se puede hacer una gestión internacional desde Colombia para solicitar ayuda directamente con la población carcelaria colombiana, que de verdad en problemas y en informes recientes del Ministerio de Justicia se considera que hay 6.000, escuchen bien, 6.000 reclusos extranjeros en Colombia, con una población mayoritaria de nuestros queridos hermanos venezolanos. No, tampoco quiero entrar a hacer calificación de ninguna naturaleza, pero quería preguntarle qué tipo de gestión internacional se puede hacer alrededor de eso. Sí. Bueno, en temas de gestión internacional sí están todos los temas de recursos, ¿verdad? Con respecto a lo que es, o ante la Corte Internacional de Derechos Humanos, Interamericana de Derechos Humanos. Una de las cosas, o esto que me estás describiendo, está pasando en Costa Rica también. Ahora, no hay tanto extranjero, sin embargo, hay mucho tema de hacinamiento, mucho tema de problemas a nivel, ¿verdad?, de cárceles que no tienen pues el ambiente propicio para que puedan incluso pensar en una reinserción. Y ya creo que en un ratito vamos a hablar un poquito de los sistemas penitenciarios. Sin embargo, yo creo que aquí lo que es más importante ya es ir a entidades mayores o entidades superiores a lo que la pirámide de Kelsen en las leyes, ¿verdad?, nos dice. O sea, buscar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, buscar ONGs que estén ayudando, ¿verdad? Como por ejemplo la OEA, buscar ya otro tipo de recursos para que podamos levantar la voz. A nivel de Costa Rica se está haciendo, incluso a nivel de Colombia se podría hacer. No desconozco bien la ley colombiana, sin embargo creo que ellos tienen un sistema penal muy parecido
al que nosotros utilizamos, o bueno, ustedes, pero sí sería importante ya empezar a buscar otro tipo de recurso y cualquier persona puede buscar acercarse, no tiene que ser necesariamente solo desde el gobierno. La Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene habilitado una sección en la cual pueden hacer denuncias y si hay alguien que les pueda incluso ayudar o asesorar dentro de la denuncia, eso sería importante. Ahora sí, esas denuncias pueden durar buen tiempo, puede que no sea algo inmediato, sin embargo, cuando se trata de derechos humanos, generalmente es bastante rápido. Entonces, creo que esa sería como la entidad mayor, lo que se está usando a nivel internacional en su mayoría. Incluso ahorita, si ustedes buscan en Netflix y les apasiona este tema, hay una serie que se llama Las prisiones más difíciles del mundo, creo que es que se llama, voy a buscar el nombre bien, pero sí sale así. Y de esas, de hecho, vieras que es muy importante ver las diferencias entre una y otra. De hecho, Costa Rica sale dentro de las prisiones y hay una de Colombia que también sale. Entonces, ¿qué vemos? Se ve la diferencia entre un centro penal muy bonito y un centro penal no tan bonito. Ahora, si nos apartamos de que si sea bonito o no bonito, cuáles atenciones tienen, creo que el enfoque realmente es cumplir con los derechos humanos, que tengan sus espacios, ¿verdad? Para que puedan pues tener las cosas de derechos humanos, el derecho a la vida, el derecho a la salud, este tipo de cosas. Pero por otro lado habría que ver en sistemas estadísticos cuál tiene más reincidencia y cuál no. Y la respuesta en su mayoría, y esto sí les hubiera traído un poquito de datos estadísticos, pero podríamos ver si se puede coordinar para otro momento, pero la respuesta en su gran mayoría es que en los países europeos la reincidencia existe, pero es menor que la reincidencia que tenemos en Latinoamérica. Entonces, quiere decir que el hecho de darles un centro penal, ¿verdad? Centro penal donde están totalmente hacinados y se les trata, pues, ¿verdad? De una forma inhumana en muchos casos, con un centro penal que no quiere decir que porque estén en un mejor lugar van a querer quedarse ahí. Ahora, estos comentarios no son absolutos, siempre van a haber porcentajes de la población que van a preferir, ¿verdad? Lo que la literatura dice que no se prefiere, porque es como en la psicología, como en todas las carreras o en todas las materias, siempre va a haber un porcentaje que no es tan fácil de atacar, por decirlo de alguna forma. Entonces, de ahí es donde vamos viendo un poquitito en la parte internacional. Espero haber respondido tu pregunta, creo que era Mario Peraza, si mal no estoy. Espero haber respondido tu pregunta un poquito y si no, puedes ir dando un poco más de información cómo vamos. Ay, muchas gracias por lo de la serie. Eso ayuda mucho para el tema que estamos conversando. Y por ahí, si les apasiona el tema, lo pueden ver y podemos discutirlo en otro momento. Listo. Entonces, vamos con la promoción de los derechos humanos. Creo que conforme pasa el tiempo y conforme tenemos tantos retos a nivel de sociedad y con lo que hablamos, aquí hay una pregunta de la globalización que ya de hecho voy a conversarla un poquitito, tratar de responderla en esto que voy a mencionar. Tenemos tantas cosas ahora nuevas, como por ejemplo los temas de ciberseguridad, ¿verdad? La pornografía infantil, cosas que son, en realidad, cualquier acto antisocial es inaceptable a nivel de sociedad. Sin embargo, como sociedad hay ciertos actos que son mucho más castigados, ¿verdad? Porque el humano lo percibe como algo peor. Una cosa entre lo malo hay una peor que otra, por decirlo de alguna forma. Entonces, dentro de toda esta lucha que tenemos nosotros como sociedad, vamos encontrándonos en la insensibilidad. Y aquí, porque de hecho hay una materia en que se habla y se trata de las víctimas, porque aquí no quiero decir que estemos solamente enfocándonos, ¿verdad?, en lo que es la parte del delincuente como tal, pero es importante recalcar que es que todo esto es una visión integral. No sé cuántos, ¿verdad?, han tenido la oportunidad de llevar las clases de criminología anteriores conmigo, sin embargo, creo que es importante verlas para ir atando cabos de que todo esto es integral. Si vemos, hemos hablado de sociología, hemos hablado de los delincuentes con algún tipo de trastorno mental, hemos hablado de psicopatías, hemos hablado de la diferencia entre la criminología y la criminalística, cómo la criminología se alimenta, ¿verdad?, de las distintas áreas,
Cuando nosotros vemos esto, vemos que en un contexto de un mundo globalizado, donde todos estamos conectados, donde se ve en su mayoría, ¿verdad?, qué está pasando en un lugar a otro, como les decía ahorita, pues apartando un poquitito el tema de lugares radicales o con políticas radicales, pero aquí es donde vamos teniendo retos de que ya la criminalidad está evolucionando, entonces la criminología debe evolucionar. Entonces ya ahora no solamente es, o más bien si ustedes ven en los índices de criminalidad, los asaltos, ¿verdad?, en calle o un robo en calle con fuerza, siempre sigue siendo constante, pero ya ahora lo que se está haciendo mucho más tendencia es la venta de sustancias ilegales. Entonces, cuando lo vemos, siempre ha existido una y otra, pero conforme vamos avanzando en nuestra sociedad, una se va haciendo más fuerte que la otra y son tendencias que podemos ver a través del tiempo. Y eso tiene mucho que ver con la globalización. ¿Qué está pasando ahora? Bueno, tenemos acceso al Internet, que el acceso a Internet nos permite a los jóvenes, ahora devolvámonos porque nosotros ya tenemos una carrera recorrida de vida, entonces sabemos distinguir más fácilmente qué está bien, qué está mal, qué nos puede afectar, qué no. Pero nos devolvemos a lo que hablábamos de los programas preventivos. ¿Qué pasa con los jóvenes cuando ven que el uso del del LSD, por ejemplo, o el uso de las metanfetaminas es mucho más común y hay gente que lo comparte o otros mismos jóvenes que lo comparten como una experiencia muy cool que pasó y listo, lo pudieron manejar? ¿Qué es lo que ocurre? No todas las personas son iguales. A como una persona A podría haber hecho eso una vez en su vida y decir no más, no quiero, una persona B podría convertirse en una persona altamente adictiva y una persona C podría decir yo no quiero consumir pero sí quiero vender. Entonces tenemos una cantidad de personalidades, de contextos, de situaciones de vida que nos van a dirigir a distintas acciones dependiendo de lo que veamos. Entonces en la globalización vamos viendo ese tipo de problemas y la normalización del narcotráfico, que incluso lo podemos ver en temas de la música. Entonces ahí espero haber respondido tu pregunta con respecto a la globalización. Entonces, acá vamos a empezar a pensar un poco más en la parte de los derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, no estamos hablando de los derechos humanos solamente del antisocial. Creo que es bien importante recordar que los derechos humanos es para todos o son para todos. No solamente estamos pensando aquí, ¿verdad?, de que los derechos de las víctimas, porque si bien es cierto, el derecho a la vida es transgredido en muchas de las situaciones, ese derecho a la vida se le transgredió a una persona cuando se castiga o tiene sus consecuencias y después se deberían, depende del sistema penal, ¿verdad? Se deberían de cumplir todas aquellas reglas que puedan asegurar o al menos como Estado podamos decir o como sociedad podamos decir, intentamos que esta persona fuera una persona de bien en la sociedad, que es lo que hace todo el sistema penal, que es donde creo que también desde mi punto de vista en muchos de los casos se falla. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento, entonces quiere decir que sí, podemos darles oportunidades de estudiar, pero ¿qué pasa donde estamos con un hacinamiento terrible y la población no siente ninguna motivación, por ejemplo? Hay como muchísimas interrogantes que nos debemos hacer para poder analizar cuáles son esos siguientes pasos que realmente van a ser una seguridad y convivencia más positiva, una reducción de esa reincidencia, porque si nos concentramos solamente en el castigo, pero no en el resultado, entonces esta reincidencia va a seguir siendo bastante alta. Entonces de ahí viene esa parte importante y la reparación y la restauración. Entonces cuando nosotros vemos o cuando conocemos el enfoque restaurativo, es como vemos cómo podemos ayudarle a las víctimas. Cuando nosotros hablamos de la reducción de la reincidencia y la reparación y restauración, no nos estamos enfocando solamente en los privados de libertad, sino también en entender cómo nosotros podemos reparar el daño que se le ha dado a la víctima, ¿verdad? Y esa reparación del daño viene con el pago que se da de la parte del antisocial en el daño que se hizo y otro tipo de cosas que ya también es el mismo gobierno, los mismos centros los que van a dar esas soluciones después del conflicto para que estas familias se vean empoderadas a salir adelante, porque en muchos de los casos donde vemos situaciones de criminalidad, las víctimas también pueden terminar incluso en la misma situación de criminalidad y delincuencia. Entonces, por eso es importante que nosotros pensemos en la víctima, en la reparación del daño y cómo se restaura después del delito.
Entonces vamos a continuar esto sobre la importancia, ¿verdad? De por qué es importante entender esto. Entonces ahí vemos ya parte del conocimiento preventivo, el desarrollo de la responsabilidad social. Yo creo que si todos pudiéramos hablar por lo menos de cada tiempo en tiempo un poco ante la sociedad sobre la importancia de restaurar tanto a la víctima, reparar el daño, como también prevenir esto por medio del estudio, prevenir esto por medio de entender qué está mal, qué está bien. Si pudiéramos todos agregar un granito de arena, aquí ya vemos 45 personas, si pudiéramos hacer 45 personas, pueden llegar al menos a 7 personas más con su mensaje. Entonces, si todos pusiéramos un poquito de nuestra parte, podríamos evitar, ¿verdad?, los temas de criminalidad, o incluso podríamos convertirnos en un poco más preventivos. Ahora vamos a participar un poquito más. Entonces vemos la parte de los factores. Entonces, ¿qué factores ustedes consideran que contribuyen más en la reincidencia de delitos? Con lo que hemos visto hasta el momento, ¿qué piensan ustedes con respecto a la reincidencia de delitos? Y antes de entrar a la pregunta, le voy a responder a don Pepe. Con respecto al asesino en serie, ahí tenemos una situación especial, porque como hablábamos en clases anteriores y les comento ahorita un poquito, podemos hacer que un psicópata, sociópata, sea una persona funcional en la sociedad y que no llegue a cometer un delito por medio de sistemas preventivos y de darnos cuenta de eso desde que estén, ¿verdad?, muy jóvenes. Pero acá hay un problema social y ahí es donde ya llega otra discusión de qué tanto se puede hacer una reinserción o no en esto, y de ahí vienen las penas tan altas, ¿verdad? Para temas de, por ejemplo, temas de homicidios, de temas de asesinatos en serie. Hay penas muy extensas porque se sabe que una reinserción en este tipo de personas es bastante difícil, sumamente difícil. Y porque en el Perú el presidente Pablo Kuczynski permitió el ingreso de delincuentes venezolanos. Bueno, esta sí no te la puedo responder porque no lo había estudiado, de hecho no sabía en esta parte de esto, pero sí lo podemos dejar me lo puedo dejar de tarea. Espero que te haya ayudado un poquito, don Pepe. Perdona que no te pueda responder la segunda, pero no me gustaría dar un criterio si no lo he leído o con falta de conocimiento. Y vamos a ver, don Fabio, eso ya es respuesta a la pregunta. Dice que factores sociales, factores grupales, separación de padres y falta de contención de los chicos y chicas. Don Alvin dice rechazo social, problemas familiares y económicos, familias disfuncionales. Y don Mario Conrado. Sí, con respecto a la reparación, ¿Sí? quiero decirle que sí es buena la reparación para las víctimas, porque es cuando la familia de las víctimas o la víctima tiene la posibilidad de salir adelante en lo económico, todo el daño que le ha causado llevar un proceso, pero también dentro de la reparación hay que pedir también lo psicológico para que la víctima trate de encauzar su vida normal a todo el daño que el victimario le ha ocasionado. Nosotros hemos visto aquí en Guatemala como 3 casos de estos, e inclusive hemos llevado 2 casos a la Comisión Interamericana, donde hemos logrado la reparación de las víctimas a través de las violaciones de derechos humanos por empleados estatales del Estado de Guatemala. Únicamente. Gracias, don Mario, excelente. Muchas gracias por el aporte. Precisamente, nosotros vemos muchos, bueno, y gracias por lo de comentar, ¿verdad?, la experiencia de llevarlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sí, muchas veces se tarda, no es algo rápido. Sabemos que en todo esto, a veces también ahí vamos al tema de la empatía, ¿verdad? No es ser permisivo, sin embargo, es entender que si nosotros tenemos una cosa, probablemente de los millones de personas que hay dentro de Latinoamérica, van a haber muchísimos más que tienen la misma, y de ahí es donde vienen grupos de trabajo y demás. Pero bueno, muchísimas gracias, don Mario, muy interesante tu aporte. Y definitivamente la reparación es importante porque en muchos de estos casos que se han dado, en los cuales fallece alguien o en los cuales la droga llega a ser, ¿verdad?, una de las cosas que afecta a las familias, cuando no hay reparación en el lado psicológico, porque sí, está bien la parte reactiva, ¿verdad?, la prisión, el castigo que la sociedad da como represalia, ¿verdad?, de cometer un delito,
La parte económica, todo bien, pero a veces la parte psicológica se deja de lado. ¿Y qué ocurre? Que las personas que sufren detrás de uno de estos actos delictivos, muchos de ellos incluso terminan haciendo lo mismo, que ese es todo un efecto y un síndrome diferente que podríamos ver en otro momento para no extendernos demasiado, pero terminan haciendo exactamente las mismas cosas por lo que fueron víctimas, o estas personas se llevan hacia otro camino que no necesariamente es el correcto, o a veces temas de depresión, temas de ansiedad, temas de post-trauma que hacen que las familias vayan cayendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que todo esto es un circulito que lo que nos viene a decir es que la parte afectiva, la parte del hogar está siendo debilitada cada vez más, porque en el contexto ahora que conversábamos de la globalización, ¿qué ocurre? En el hogar, y yo quiero ser clara, cuando hablamos hogar no hablamos de la familia tradicional, no, aquí no estamos hablando de ninguno de esos temas, estamos hablando de nuestras relaciones interpersonales, con quienes vivimos, ¿verdad? Quien sea nuestra figura materna, nuestra figura paterna, nuestros hermanos, sean biológicos o no. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que cuando vemos un hogar donde todos están en sus cuartos, no hay momentos o espacios de compartir, no hay conocimiento sobre lo que los otros dentro del mismo núcleo necesitan, vamos a ver que las consecuencias pueden ser que se podrían derivar, son todas relacionadas a esto que estamos conversando. Y de hecho las preguntas, aquí veo las respuestas, todas son excelentes respuestas a la pregunta con respecto a lo que deberíamos de abordar. Entonces, Elisa mencionó algo muy importante que me gustaría recalcarlo, que es un tema del modo de vida. Yo les mencionaba a ustedes que hay familias, ¿verdad? Que yo creo que en todos los países tenemos familias que ya son reconocidas porque han delinquido. Esto tiene que ver muchísimo con la sociología criminal. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que tiene que haber una de esas personas dentro de estas familias que va a romper el molde. Y no quiere decir que va a hacerlo radicalmente, eso no es algo sencillo, son familias aquí en Costa Rica, hay una familia que es, bueno, hay varias, pero hay una que es muy conocida en particular, ¿verdad? Por temas de narcotráfico y demás. Entonces, cuando nosotros vemos eso, vemos que sí, fueron la mamá, el papá, el hermano, que el primo, que el cuñado. Entonces aquí es donde vemos que se debería o se debió haber encontrado que había un patrón desde que estaban jóvenes, algunos de todos los miembros de la familia. Entonces, cuando nosotros vemos, se puede trabajar, sin embargo, la sociedad o el donde vivimos también tiene mucho que ver. Por eso es que la sociología criminal nos dice, ¿verdad?, que los lugares de alto riesgo social son aquellos en los que deberíamos de trabajar. No tendría ningún sentido que nosotros nos vayamos a un barrio o un residencial o como lo llamemos en cada uno de nuestros países, que tienen una, ¿verdad? Una vida pues normal, por decirlo de alguna forma, me refiero normal a que no hay delincuencia, un lugar tranquilo, ¿verdad? Pues una clase media, media alta, media baja, que no hay ningún problema. No tiene sentido que nos enfoquemos 100% a ese tipo de lugares donde sabemos que hay barrios que tienen clase baja, ¿verdad? Y con problemas mucho más serios de delincuencia, que incluso tienen policías que, ¿verdad?, armarse para poder entrar a ellos, pero ¿qué pasa? Que si los vamos dejando abandonados y solo vamos a lo reactivo, vamos a seguir teniendo el mismo problema. Vamos a ver la segunda pregunta. Dice, ¿cómo pueden los sistemas penales equilibrar el castigo con la rehabilitación y la reinserción? Entonces me encantaría leer sus opiniones o escucharlas como ustedes gusten. Ok. Y la otra, por si quieren ir respondiendo a la otra, ¿qué papel juega la sociedad en el proceso de reinserción de individuos que han cometido delitos? Ahí todas las opiniones son súper bienvenidas. Y veo que Javier levantó la manita y también Clara. Vamos con Javier. Muchas gracias, Magali. Buenas tardes a todos los Claro. compañeros y compañeras. Bueno, Buenas tardes. yo quiero, en primer lugar, generalizar. La pirámide de Kelsen como un método jurídico estricto elimina bastante la influencia psicológica, sociológica y teológica contra la construcción jurídica de cada caso, ¿no? Haciendo de ciencia realmente una ciencia el derecho y la aplicación en cada país. Yo creo que este rato no estamos analizando ni la prevención, ni el hecho delictivo, ni el
el pago de la sentencia, sino la reinserción, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, con ese hecho, partiendo desde ahí, yo he sido docente de 4 años en un centro penitenciario donde, según yo, no he hecho ningún estudio ni he presentado pruebas, donde según yo, un 40% de la gente está, estoy hablando de mi país, Ecuador, donde Ajá. lastimosamente ha habido un repunte de los problemas delincuenciales. Entonces, y según yo, un 40% no debería estar ahí, porque tal vez sería juzgar mal a un sistema de justicia, no sé, corrupto o mal entrenado o que aplica mal la ley. Pero hay un 50%, un 40% también de gente que sí merece estar ahí, que sí cometió un delito, que sí lo hizo y que está pagando su sentencia. Como también hay un 20% de gente que ya es profesional en su reincidencia y son delincuentes que viven de ello y que así le des otra oportunidad, ya es su forma de vivir, ¿no? Correcto. Entonces, de esa forma yo al menos me he construido una situación de que no debo satanizar el sistema penitenciario mientras exista gente de este tipo que vale la pena rehabilitar. Exacto. Perdón, don Javier, Lastimosamente, con que sí, haya un porcentaje que se rehabilite, estamos en ganancia. estamos correctamente. Entonces, yo desde el punto de vista país, estoy en desacuerdo. La intervención de un compañero que me precedió en la palabra que quiere tal vez aprender de Canadá y colaboración internacional, en lo cual estoy muy en desacuerdo. ¿Por qué? España es un país diferente a Honduras, a Ecuador, a El Salvador, y no puedo tampoco juzgar a las políticas del presidente Bukele, porque tal vez para Salvador está haciendo como tú dices, Magali, están bajando la incidencia del delito. Ujú. Pero yo creo que cada país tiene su diferencia y tiene su aplicabilidad en la reinserción, porque por ejemplo, yo estoy muy convencido que antes que la sociedad, que antes que las mismas personas que aquí en el Ecuador se les clasifica en PACL, que es persona adulta en conflicto con la ley o persona adolescente en conflicto con la ley, Ujú. o ya los PPLs que han sido sentenciados y que están pagando una pena. Por ejemplo, en el país debería, o cada país debería tener una política de seguridad nacional, Ujú. porque yo considero que la reinserción de las personas que han caído en esta situación es un asunto de política prioritaria y de seguridad nacional en un país. Porque cuando rehabilitas a una persona, estás asegurando que no vuelva a haber reincidencia, que vuelva a haber tranquilidad, y de eso se beneficia también las familias de la víctima, la sociedad en sí. Ujú. Entonces yo creo más que es una política de Estado y de presupuesto, porque yo trabajé en cárceles de Irán, de Irak, de la China, de la misma Europa. En España, por ejemplo, la prioridad del sistema penitenciario es que la persona que ha estado, que cumple su condena, sea canalizada y salga a trabajar. Ujú. Aquí en Ecuador, no sé, en otros países de Latinoamérica, la persona que sale, si sale sin familia y sin dinero en el bolsillo, la única solución que le queda es ponerle el brazo a otra persona y conseguir para su pasaje y volver a delinquir. Es una cadena. Sí. Entonces yo creo que tenemos tiene mucho que ver la política estatal para poner como prioridad de seguridad nacional y sobre todo un presupuesto para tener trabajadores sociales, para que se pueda mantener un sistema Integral. jurídico integral, ¿no es cierto? Que vaya desde Sí. la policía, desde los fiscales, desde los jueces, desde los trabajadores del sistema penitenciario. Entonces, cuando hay presupuesto, cuando hay trabajadores sociales que cumplen con su trabajo, cuando hay un sistema integral, no tienes que acudir a Canadá porque Canadá es otro mundo, no tienes que acudir a otro país que tal vez se vaya a poner de prueba y resulte o no resulte, sino más bien trabajar en los datos y en la realidad de cada país. Ujú. Una Sí. vez más, y para terminar mi alocución, pues poniendo en claro que este sistema tiene que ser
prioritario de seguridad nacional, como el de salud y el de educación. Muchas gracias por la Muchas escucha. gracias, don Javier. Muchísimas gracias. Vamos con Clara y con Huayca para pasarnos a las otras diapositivas. Sí, Clara, por favor, adelante. Bueno, respecto a, estoy de acuerdo con lo que dice el compañero que habló recién, y algo sobre equilibrar el castigo con la rehabilitación y la reinserción, era algo más o menos parecido a lo que iba a decir, que es un asunto de Estado, por la sencilla razón de que si es un asunto de Estado, hay los presupuestos necesarios y hay los profesionales competentes para esto, se puede trabajar en la prevención. Cosa que cuando salga la persona en libertad, ya se ha trabajado con la familia o con las personas que convivían antes, ¿no? Entonces ya se está trabajando en ello. Pero ¿qué pasa cuando sale de la cárcel y no se ha trabajado con la familia? Y más si es una familia que está acostumbrada a hacerlo. Sí. ¿No? O que le da un pie, o que sabe que el hijo o el hermano o quien sea, sabe que lo hace, pero hacen como el que no ha visto nada. Como que no saben. Sí. Entonces, tiene que ser un asunto de Estado, tiene que haber mayor conciencia en esto para que haya una prevención real, que existente, porque podemos hablar y hablar del tema, se sacan más leyes más duras y más duras, es que con castigar y castigar es igual que castigar y castigar al hijo que se porta mal. Exacto. Ajá. No tiene sentido, no le veo sentido. Sino es un tema de conjunto y eso creo que es lo que vamos viendo en temas de reinserción y sistema penal, que hay todo un asunto de una va con la otra, la prevención desde las escuelas, desde los colegios, ¿verdad? La parte preventiva y la parte reactiva, que no necesariamente, como vos decís, estar creando más leyes, sino entender cuál es la causa, la raíz de la situación y como criminólogos estudiar esa raíz. Muchas gracias, Clara. Huayca. Ya, buenas tardes, Maga. Buenas tardes a todos los compañeros. Como Buenas decía tardes. el compañero Javier, ¿no? Estamos tratando de ver la parte de reinserción, ¿no? Sí. El tema es sumamente difícil, muy difícil, ¿ya? En el sentido de que por lo menos la sociedad puede tener a veces empatía por las actividades criminales. Tenemos los casos de los antihéroes, ¿ya? Personas que han sufrido alguna pérdida por asesinato o violación, y entonces nosotros mismos, o sea, la sociedad justifica que esta persona tome la justicia por sus manos. Estamos justificando una actividad criminal y que no es correcta, ¿no? Pero por otro lado también pienso, ¿no? Cuando tratas de reintegrar por lo menos a una persona, un pedófilo, o una persona que tiene un crimen sexual, es sumamente difícil que la sociedad pueda aceptar que esta persona está rehabilitada, ¿no? Es completamente... Es muy difícil, sí. Ya, y como decía Javier también, esta persona puede estar presa, ¿no? Encerrada por 2, 3, 4 años. Cuando sale, ok, no tiene un trabajo. No puede decir que estuvo trabajando en ninguna parte. ¿Y qué referencias puede tener? Entonces, es difícil para que un empleador, un dueño de trabajo, una compañía, pueda tomar en serio, ¿no? Las intenciones de que esta persona pueda trabajar o desea trabajar. Y pienso también que, por lo menos acá en Aruba tenemos un departamento que se encarga de eso, se llama Reclaserie, que trata de reintegrar a las personas que han cumplido ya su condena. Pero ya estamos hablando de un país de 100.000 personas. ¿Ya? Sí, Los países sí. más grandes Es como más sencillo. Ajá. Se complica mucho más, ¿no? Y Sí. también pienso que todo el mundo está viendo El Salvador como un modelo. Yo pienso que es bastante delicado dar una opinión en este momento. Ajá. Y en el momento si por algún motivo el presidente ya no está más, entonces se verá si exactamente qué se hizo o qué no se hizo. ¿Ya? Sí. Me refiero, va a haber, seguro hay violaciones de derechos humanos para todos, seguro hay
que en el otro lado de la medalla no es correcto. Ajá, Claro, ¿cómo exacto. podemos tener 68.000 personas encerradas? Ya, hay que pensar un poquito, ¿no? Aunque Sí. sí, como sociedad justificamos, son criminales que tenían a la sociedad oprimida, lo justificamos, ¿ya? Sí. Pero como ser humano del otro lado decimos, no está 100% bien. ¿Ya? ¿Cómo están esas investigaciones? Por ejemplo, a nivel de criminalística, yo me pregunto el tema de las investigaciones, no solo con El Salvador, sino en general, ¿verdad? Porque muchas veces podemos caer en el tema de la sociología criminal, de cómo se ve una persona, por dónde está, ¿verdad? Todo lo que hemos conversado y entonces eso hace, en cierta forma, podría haber un retroceso en la criminología como tal. Muchísimas gracias, Guayca. Listo, entonces para cerrar el concepto de reinserción, ya sabemos que el fin último de la reinserción y de nosotros entender este tema es poder crear planes preventivos, ¿verdad? Y proactivos. Y dentro de los proactivos, cuando ya estamos hablando de la comisión de delitos, es reducir la reincidencia y promover una sociedad más segura y más justa. Porque si nos concentramos solamente en lo que está ocurriendo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues entonces estamos cayendo en el mismo error, que ese error es no estamos arreglando nada. Dentro de todo esto están los sistemas penales, que los sistemas penales van a ser todo este conjunto de leyes, ¿verdad? Las normativas, las instituciones que nosotros vemos en nuestros países y los actos encargados de hacer la ejecución de todo esto que nosotros hemos conversado. Distintos nombres en distintos lugares, por ejemplo, en Costa Rica está el Instituto de Criminología, en otros lugares, bueno, Guayca nos mencionaba el nombre del, creo que dijiste Celeres o algo así, ¿verdad, Guayca? Para la reinserción. Sí, ahí te veo escribiendo. Y así, entonces nosotros vamos poco a poco trabajando en conjunto como sociedad. Esto no es algo que solamente puedan hacer los gobiernos, esto es un tema social. Y creo que ahí es donde también hay un fallo de todos nosotros como sociedad, que lo vemos que es un tema que el gobierno debería de hacer y de cumplir. Pues sí, tienen una gran responsabilidad, pero nosotros como sociedad ya vimos con todo esto que acabamos de estudiar, tanto reactivo, preventivo y los aportes de los compañeros, nosotros tenemos una gran injerencia entre lo que podría ocurrir en la sociedad, al menos el alcance de lo que nosotros tenemos. Con el contexto latinoamericano les hablaba la realidad de los centros penales, ¿verdad? Que es un tema de mucha diversidad, les hacía la recomendación del curso, tenemos el hacinamiento carcelario, la violación de los derechos humanos, una alta tasa de reincidencia, que ahí es donde vamos a ir a esa correlación que estamos ahorita conversando, y factores que lo que hacen es dificultar esa efectiva reinserción. Dentro de estos centros penales, hablando Latinoamérica, se da mucho como ya más bien una competencia de cuál es más delincuente que el otro. ¿Quién es el líder de su pasillo, pabellón, ámbito, como les llamen en los distintos lugares? Y esto se da precisamente por todo el contexto que tienen ellos a nivel de convivencia penitenciaria. Estamos hablando, ¿verdad?, en los temas de desafíos, la infraestructura, las condiciones carcelarias, el enfoque punitivo, porque está bien la parte punitiva, pero tenemos que pensar en la restaurativa, en la rehabilitación, ¿verdad? ¿Cuáles son esos programas? Las políticas públicas y la legislación, que son un gran reto. Ahorita mencionábamos cosas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cómo nosotros levantamos la voz y decimos ocupamos ayuda, ¿verdad? En temas que ya están siendo graves y temas de salas constitucionales o mayores rangos de ley dentro de cada uno de los países o partes de los desafíos por temas que ya conocemos y hemos conversado, ¿verdad? Con respecto a cómo se manejan las políticas públicas. Luego tenemos los esfuerzos y los avances. Dentro de los esfuerzos y los avances tenemos pues los programas de reinserción que hemos ahorita hablado. Tenemos la participación de la sociedad civil. Esto es lo que ahorita les mencionaba. Nosotros no podemos solamente culpar a los gobiernos, nosotros somos parte del cambio. Y ser parte del cambio quiere decir que nosotros como sociedad civil tenemos que contribuir en entender todos estos programas para poder ayudar al menos a quienes estén cerca de nosotros. Entonces, si nosotros podemos reproducir un mensaje a unas cuantas personas más, pequeños programas de prevención, pequeños programas de reinserción, si sabemos de alguien que podría llevar un curso, que tal vez estuvo en un centro penal o alguien que podría ocupar su mente en algo distinto, con solo un poquito que nosotros vayamos dando, podríamos colaborar a esto. Y por supuesto, nuestra participación activa a nivel gubernamental. Las reformas legislativas están a cargo pues de nuestros órganos legisladores, sin embargo, es importante que nosotros levantemos la voz. Muchas veces lo dejamos ahí.
lo dejamos, como decíamos, a lo buen latino o a lo buen tico, lo dejamos en la hablada y no pasa de más. Eso quiere decir que queda que lo decimos, pero no tomamos ninguna acción. Y todo este tema no es responsabilidad solamente de criminólogos, de psicólogos criminales o de la policía represiva o preventiva, sino que es responsabilidad de todos. Y de ahí vemos la reinserción, cómo comprender los sistemas penales, cuáles cortes hay a nivel internacional y cómo funciona cada país. Dependiendo de cada país, sabemos cómo es la acción que podríamos tomar. Por acá les dejo unos autores conocidos que les puede ayudar bastante. Tenemos esta obra de Vigilar y Castigar, es muy buena. Bueno, en realidad todas las que puse por acá son obras que me parecen bastante provechosas para que puedan leer un poco más y así puedan todavía ir más a fondo con los temas del control del delito, entender los derechos humanos, hasta dónde el control del delito es una transgresión a los derechos humanos que muchas veces no es ni siquiera solamente a la persona ya que esté indiciada o condenada, sino también a sus familias. Entonces, todo esto hay que verlo desde un contexto muchísimo más amplio, precisamente para prevenir el delito. Creo que todo esto, aquí es donde llegamos a algo en común o a una opinión en común. Queremos prevenir el delito y queremos que haya menos delincuencia y más familias que puedan ser felices y no vivan, ¿verdad?, de estas situaciones tan tristes. Entonces, esto es un poquito del por qué es importante, ¿verdad?, todo esto. Creo que es, como yo les decía, es un tema muy controversial. Generalmente hay muchas opiniones divididas, muchas personas que tienen, ¿verdad?, una creencia de que sí puede haber una reinserción, otras personas no. Yo pensaría a nivel ya pues personal, ¿verdad? Y basándome también en mi opinión profesional, ambas cosas, yo creería que la reinserción es muy posible y sí tiene que ver con el tipo de delito y con todos los factores que estábamos hablando. Porque si estamos hablando de una persona que tiene una sociopatía, una psicopatía y ya ha matado 5 o 6 personas, si me lo preguntan a mí, yo diría, no estoy tan segura que pueda haber una reinserción, ¿verdad? Pero si estamos hablando de una persona que tiene una necesidad, que vive en un lugar, ¿verdad?, con necesidades y lo que hizo fue un hurto de uso, por ejemplo, que en Costa Rica eso es, por ejemplo, entrar a un supermercado, robarse algo de comer. Entonces, aunque es un delito, se debe castigar, pero yo pensaría que si esta persona cometió solamente este delito o solo este tipo de delito, podría haber una mayor posibilidad de reinserción. Y de ahí vamos a que la criminología nos va a ayudar a poder definir caso por caso, población por población, para poder ir creando planes preventivos y reactivos también cuando ya se tengan que hacer, como en el tema de la victimología, sistemas penales y reinserción. Bueno, espero todo esto les haya ayudado un poquito a tener un conocimiento mayor. De verdad espero hayan disfrutado la clase. Ya estamos a tiempo, entonces me gustaría preguntar si tienen alguna otra pregunta adicional. Con gusto se las respondo y si no, pues ya estaríamos. Sí, Magali, tenemos a Javier nuevamente, Claro. así que le damos palabra. Javier, adelante, por favor. Muchas gracias, perdón por intervenir nuevamente. Quería No, preguntar para a nada. Magali si en Costa Rica el sistema penitenciario cumple con las normas Mandela. Gracias. Claro, con gusto. En literatura o en ley, sí. En En la las dos. práctica, en la práctica, no tanto. Hay muchas cosas que se están transgrediendo gravemente acá. Incluso les invito a una parte no tan bonita tal vez de nuestro país, pero en el programa de Netflix van a ver la parte de Costa Rica. Ahí se van a ver unos retos increíblemente grandes que tenemos y un gran problema de derechos humanos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Con todo gusto, Javier. Y bueno, espero que de verdad hayan disfrutado mucho la clase, que les haya gustado, les haya puesto ahí un poquito de una apertura diferente hacia un